Mucha gente en Pinamar sigue recibiendo la vacuna contra el coronavirus y ya empezamos a escuchar que el rango etario que se está vacunando es sub 50. Estamos en esta franja entre 40 y 50 y queremos saber un poco más al respecto, por eso convocamos a Sonia Col, directora de atención primaria del hospital. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Sonia, ¿qué cantidad de gente está anotada para recibir la vacuna en Pinamar? Bueno, estas últimas semanas hemos visto que se incrementó el número de inscriptos y esa es una buena noticia. Al día de ayer teníamos 20.529 inscriptos y vimos que ha aumentado en forma significativa la cantidad de personas menores de 60 años que se está inscribiendo. Así que bueno, teniendo en cuenta que venimos con una vacunación constante e ininterrumpida las últimas semanas, y que ya se ha vacunado más del 88% de personas mayores de 60 o con patología de riesgo. Ya estas últimas semanas, estos últimos días, se estuvieron vacunando a personas menores de 60 sin patología de riesgo. Ujú. O por supuesto que con primera dosis, pero estamos ampliando la cobertura de vacunación en esta población objetivo. Y Recién hablábamos que, bueno, ¿cuál sería la población objetivo nuestra, no? claro, La vacuna exacto. está destinada a todos los mayores de 18 años. Por el momento no está aprobada en Argentina para menores de 18 años, así que tendríamos que pensar en Pinamar qué cantidad de personas tienen la edad como para recibir la vacuna o serían el objetivo de recibirla. Hablábamos de cuál sería el padrón electoral, que sería más o menos el objetivo, que es alrededor de 30.000 personas, ¿no? Sí. Eh, Así que bueno, nos estarían faltando alrededor de 10.000 personas que se inscriban para poder cubrir el 100% de personas en Pinamar que tengan posibilidad de recibir la vacuna. Acá estamos viendo unos gráficos que dicen cantidad de inscriptos 20.529 y por lo que observamos 7.600 tienen entre 18 y 59 años. Muy bien ese rango. Sí, sí. Por eso, bueno, obviamente tengamos en cuenta que la curva poblacional de Pinamar es una curva poblacional joven, Exacto. entonces hay un gran porcentaje de personas en ese rango etario. Lo más importante es que las personas de riesgo, las personas que tienen mayor riesgo de sufrir alguna complicación, que son los mayores de 60 años, ya están vacunados, como te dije, en más del 88% de los inscritos. Los que no estén vacunados y tengan la voluntad de hacerlo, que nosotros tratamos de persuadir de que la tengan, tenemos el dato de estas últimas semanas que los mayores de 55 pueden presentarse sin turno previo, obviamente tienen que inscribirse, pueden presentarse a vacunarse con primera dosis al centro de vacunación que está en el Suteriach. ¿Qué vacunas se han recibido en estos últimos días? El día lunes se recibieron 1.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y para ese entonces ya contábamos con 1.500 dosis de esta misma vacuna. O sea, en este momento se están aplicando vacunas de AstraZeneca. Ujú. ¿Y cuántas personas se están vacunando por día? El día martes se vacunaron 460 personas. Se habían otorgado 500 turnos y se vacunaron 460 personas. Es mirando el gráfico de situación de la provincia, fue el día que más personas se vacunaron en Pinamar. Bien. Y Sonia, no sé si las consultas o los síntomas llegaron a ustedes o a que la gente necesite consultar al hospital, pero en esta última semana los vacunados, o en su mayoría los vacunados, empezaron a decir que han tenido síntomas y no ha pasado con otras vacunas, sí con este rango de gente que se vacunó con AstraZeneca. ¿Sabés algo al respecto?
No, mira, las 3 vacunas que se están aplicando en Argentina está reportado que entre los efectos adversos, es normal que la persona presente síntomas compatibles con un estado gripal, con dolor de cuerpo, fiebre. Lo hemos sufrido el personal de salud cuando nos vacunamos en enero. El porcentaje de personas que presentan síntomas es de alrededor de un 40%, no es un valor de expresar, pero son síntomas que duran hasta 48 horas, que se pueden tratar tranquilamente con analgésicos. Lo que sí es verdad y por ahí coincide un poco con que se está vacunando personas más jóvenes, hemos visto que los adultos mayores prácticamente no tienen síntomas adversos a la vacunación. Hay muchas teorías de por qué ocurre esto. Bueno, obviamente el cuerpo responde a una sustancia desconocida con estos síntomas, y por ahí los adultos mayores que ya por ahí han tenido contacto con diferentes sustancias a lo largo de su vida, tienen menos reactividad a presentar síntomas. Lo más probable es que los síntomas ocurran en personas más jóvenes. Bien. Y es lo que estamos observando. Exactamente al revés de lo que produce el virus. Claro, sí. Te digo, los mayores de 60 tienen mucho menos efectos adversos que las personas más jóvenes a los efectos adversos de la vacunación. Ok, no coincidía justo con una determinada vacuna, sino con un rango de edad que se estaba vacunando. Quedó clarísimo. Sí. ¿Cómo venimos con los contagios? Bueno, eso también, esta última semana hemos tenido un descenso en la cantidad de casos totales, con una incidencia de 88 casos en una semana, respecto a la semana anterior, que habíamos tenido 160 casos en una semana. Y de los casos totales de esta semana y de la semana anterior, hemos observado que el 50% son positivos por hisopado y el otro 50% por criterio clínico epidemiológico. Obviamente nosotros vamos cargando todos los casos positivos que van surgiendo en una familia, ¿no? Vos sabés que si en una familia hay un caso positivo por hisopado y los convivientes presentan más de 2 síntomas, se los considera positivo. Lo mismo ocurre con las personas que tienen falta de gusto y el olfato, así que bueno, por eso también ese porcentaje. Pero bueno, venimos con un descenso en estas últimas 2 semanas, que bueno, esperamos que se siga continuando de esta forma, ¿no? Y bueno, en principio con este descenso, este porcentaje de descenso, estaríamos cambiando de fase si todo continuara así. La decisión de cambiar de fase la toma la provincia. Sí, exacto. Por supuesto que los datos estadísticos son datos públicos que surgen de la carga de positivos en el sistema CISA. Nosotros nos manejamos también para sacar la estadística de ese sistema. Epidemiología de región sanitaria también obtiene los datos a través de eso, y bueno, la provincia se maneja con esos datos. Por último, te consulto, para todas aquellas personas que ya han recibido la primera dosis y están ansiosos esperando la segunda dosis, porque esta en realidad es una consulta recurrente que tenemos aquí en el canal. ¿Qué porcentaje los protege haber recibido esta primera dosis? Bueno, creo que hace 2 o 3 días la ministra de Salud, que es también una especialista en vacunación, ha sido clara en el sentido de que las personas que recibieron la primera dosis de cualquiera de las 3 vacunas que tenemos en Argentina ya tienen una cobertura de casi el 80%. Esa cobertura en desarrollo de anticuerpos y de inmunidad es una cobertura que no se pierde, que no tiene fecha de vencimiento, y que la segunda dosis lo único que hace es apuntalar a que tenga una mayor duración en el tiempo, ¿sí? No es mala la estrategia de tratar de cubrir más cantidad de personas con una dosis, dilatando por ahí la recepción de la segunda dosis,
sin dejar de darla, porque es importante la segunda dosis para apuntalar Claro. a que la inmunidad tenga mayor duración, pero nosotros tenemos que apuntar a que la inmunidad se encuentre presente en estos periodos de crisis de olas sanitarias de casos, pensándolo desde un punto de vista epidemiológico, ¿no? De cortar un poco con los contagios, con las internaciones, sobre todo porque el objetivo de la vacuna es básicamente evitar la muerte por COVID y disminuir la cantidad de internaciones, para poder relajar un poquito también el sistema sanitario, ¿no? Que no se colapse. Totalmente. Entonces, bajar un poco el nivel de ansiedad, que la gente no esté ansiosa, que no porque pasen 3 meses se le va a ir totalmente el efecto de la vacuna, porque no es así. El efecto de la vacuna va a continuar y la segunda dosis lo único que va a hacer es prolongar el periodo de eficacia de la inmunidad que ya la adquirió y por ello aumentar un poquito, pero no la va a perder. No tiene fecha de vencimiento. Lo que no está recomendado es aplicar la segunda dosis antes del tiempo establecido. ¿Sí? Perfecto. Dice que, por ejemplo, en el caso de la vacuna, la Sputnik V, el tiempo entre dosis es de 21 días. ¿Eso qué significa? Que antes de los 21 días no está recomendado dar la segunda dosis. ¿Sí? En el caso de la Sinopharm es de 28 días y en el caso de la de AstraZeneca son 90 días entre dosis. Perfecto. ¿Sí? Basado en el tiempo entre dosis, no hay una fecha de vencimiento y cuando se aplica la segunda dosis se completa el esquema. Pero si yo aplico la segunda dosis antes de ese tiempo, no voy a tener la eficacia que estamos buscando, ¿no? Totalmente. Sonia, muchísimas gracias por este contacto, muy clara como siempre. De nada, gracias, Vero, saludos. Hasta luego. Sonia Col, directora de Atención Primaria de Pinamar, una muy buena noticia, la cantidad de vacunados y que de alguna manera sigan bajando los casos, también es una buena noticia más allá de las fases. De todas maneras, tenemos que seguir cuidándonos y recordá que te tenés que anotar para recibir la vacuna y si no sabes cómo anotarte, te vas al SUTERIH frente al hospital y los chicos allí te ayudan para poder resolver esto. Nos vamos a una pausa y enseguida venimos con una novedad desde Corrientes.